Vamos a tener ahora un panel para ver un poco el análisis de la coyuntura, del momento económico y también político. Por eso nos acompañan Mariel Fornoni, que es socia directora de Management and Fit, que está aquí en nuestro estudio La Rural, Diana Mondino, economista, directora de Relaciones Institucionales de la Universidad del SEMA, de UCEMA, y Miguel Kigel, otro también apreciado amigo de la casa, columnista del Cronista, director ejecutivo de Conviews. Los recibo y saludo a los tres y desde ya les agradezco por acompañarnos. Lo que, si me permiten, voy a hacer es hacer la primera pregunta a Mariel, para un poco aprovechar que venimos todavía fresco con el contexto político de la elección del domingo y un poco también con esta puesta en escena que hizo el propio Alberto Fernández ayer en Plaza de Mayo, ¿no? ¿Cómo recibís esta, digamos, esta extraña celebración del resultado electoral que hace el oficialismo? Sí, bueno, la verdad, primero dejar en claro que la verdad que fue una muy mala elección para el oficialismo. Pensemos que el 66% de la gente votó oposición de alguna manera, ¿no? Mayormente concentrado en Juntos por el Cambio, pero votó oposición. Evidentemente, esta leve mejora entre las PASO y la general, cuando en algún momento se podía augurar por el desenlace de los hechos una derrota aún peor, bueno, le dio un pie para poder, por lo menos para su militancia y demás, festejar algo. La verdad, yo siento que la gente prefieren saber que el otro entiende lo que le está pasando. Entonces, cuando vos decís, yo estoy festejando, quiere decir, a ver, el día de las PASO pasó algo similar, ¿no? Entendimos el mensaje de la gente, lo angustiados, los enojados que están. Al día siguiente pasó lo de la carta de Cristina y todo el desenlace ese dentro de la misma coalición de gobierno. Y ahora pasó algo similar. Un mensaje muy circunspecto grabado, decir, bueno, entendemos el mensaje, lo mal que la pasa a la gente, y seguido de esto salgamos todos a festejar. Y eso me parece que lo único que hace es agregar incertidumbre. Yo te diría que gran parte del problema general es la incertidumbre, incertidumbre de los mercados, incertidumbre de los ciudadanos de a pie, ¿no? Los ciudadanos comunes que no saben qué va a pasar con su trabajo, qué va a pasar con su salud, qué va a pasar, quién nos gobierna, qué pasa en la coalición de gobierno. Y toda esa incertidumbre genera de alguna manera angustia. Entonces, me parece que el gobierno debería dar certidumbre. Esa es la principal, porque aparte sin certidumbre no hay confianza. Entonces también es muy difícil que el gobierno recupere la confianza si la gente no tiene certeza de para dónde vamos, de cuál es el plan de gobierno, de quién toma las decisiones en el gobierno, qué peso tiene cada uno en la alianza electoral. Después de las PASO, 4 de cada 10 decían la alianza de gobierno está rota, 15% decía se va a romper definitivamente en noviembre. Esa no es la certidumbre que la gente necesita y me parece que el gobierno está lejos de darla, por lo menos por ahora, ¿no? Diana, bueno, desde ya te agradezco particularmente ahora para darte la palabra. Diana, como digo, también es columnista de nuestro diario, así que es un gusto leerla y como en este caso van a poder hacerlo también escucharla. Diana, como decía un poco Mariel, nosotros terminamos la elección con un mensaje grabado donde el presidente trataba de dar por lo pronto una orientación o lo que sea algún tipo de rumbo para lo que es lo que está esperando la economía. Y después, bueno, un poco lo que hemos visto en estos momentos. ¿Cómo ves ese mensaje que dio el presidente? ¿Crees que alcanza para dar certidumbre esta promesa de acelerar una discusión con el Fondo Monetario? No, claramente no alcanza, porque además ni siquiera es una buena lectura. Pensemos que para estas elecciones, bueno, María sabe mucho más que yo, pero ganaron muchos votos tanto ideas mucho más liberales como mucho más de izquierda. O sea, el espectro se ha abierto muchísimo más de lo que estaba antes concentrado en los grandes grupos. Y el gobierno no se dirige a ninguno, ni siquiera a su propia base de votantes, porque a esa base de votantes diciendo, bueno, ahora sí voy con el Fondo Monetario, en realidad, cuando al mismo tiempo tenés una reunión en Plaza de Mayo donde están diciendo afuera con el fondo, creo que los desconcierta muchísimo. Yo creo que no da certidumbre ni a sus votantes ni al resto de la sociedad. Pero hay un tema importante.
cualquier cosa que haga el gobierno en este momento, que trate de dar un camino, cualquiera que fuere, si ese camino ellos juzgan que va a ser exitoso, tienen tiempo de acá al 2023 de que tenga efectos favorables y la gente esté más conforme y los vuelva a votar. Si no toman una decisión, cualquiera que sea, puede ser que a mí no me guste, pero si ellos creen que va a ser buena y no avanzan en esa dirección, al 2023 no va a haber ningún efecto positivo. Entonces, cualquier medida tendría que tomarse urgente para que tenga posibilidad de que enderece la economía. Si no, entonces sigue derritiendo como un helado al sol. Es así. Miguel, ¿vos cómo viste el mensaje del presidente y esta, por lo pronto, no sé si llamarlo promesa de corrección, pero en su discurso habla de inflación, habla de resolver la deuda, pero por ahora con, digamos, con gestos por ahora demasiado livianos e incluso contradictorios como marcábamos, como lo que fue el mensaje del presidente en Plaza de Mayo? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, a ver, yo creo que el mensaje, el presidente ya hace tiempo que viene diciendo ya estamos arreglando con el fondo, estamos arreglando con el fondo, el arreglo está cerca, y los que estamos mirando los números todos los días sabemos que está lejos el acuerdo, que el acuerdo, digamos, en líneas generales los dos quieren acordar. Ahora, cuando vas a los detalles, empezás a mirar qué hay que hacer con las tarifas del sector público, qué hay que hacer con el tipo de cambio, qué hay que hacer con la tasa de interés, qué hay que hacer con el déficit fiscal, qué hay que hacer con las relics. Te das cuenta que realmente eso implica costos. Si el presidente dice no vamos a pagar costos, no vamos a hacer ajustes. Bueno, la verdad es que ese es el verdadero problema. Pero el problema es que acá estamos en una coyuntura muy compleja. Creo que el presidente manda mensajes contradictorios porque por un lado le habla al fondo y por otro lado le hablan los votantes de Cristina. Y la verdad que no se puede tener a las dos en la misma comida, digamos. O vas por un lado o vas por el otro. Y el presidente no dejó claro por qué lado va a ir porque sigue dando mensajes contradictorios. Y eso creo, a mí lo que me preocupa mucho, lo que vi, la reacción de mercado, que habrán visto también todos ustedes, es que desde que las elecciones y todos estos mensajes, los bonos colapsaron, las acciones se desplomaron. El mercado no cree, y claramente no cree porque hasta ahora solamente son palabras. Mariel, después de las PASO, como recordaste, hubo un cortocircuito, casi crisis institucional por la carta de la vicepresidenta, la renuncia de algunos de los ministros del gabinete. ¿Qué pensás sobre esta etapa que viene ahora post resultado ya con los números reales, sabiendo que el oficialismo pierde la mayoría, el control del Senado? O sea, ¿pensás que puede haber alguna reacción, una repercusión política de la misma intensidad o que ahora está como ya con los números en la mano todo está un poco más jugado y ya puesto sobre la mesa? Mira, la verdad, Cristina no fue, bueno, por problemas de salud, ¿no? Por indicación de reposo al día del cierre del conteo y no sabemos más nada, digamos. Con lo cual, vuelvo con lo mismo. Esto genera más incertidumbre y la verdad que todos nos estamos preguntando, porque tanto Cristina como Alberto Fernández me parece que son muy emocionales, ¿no? Que se dejan llevar mucho por las emociones y no los han llevado a buen puerto las emociones. No parecen tener una racionalidad en la cual prime la racionalidad. Entonces la verdad es que no se sabe. Creo que parecería como que Alberto está esperando a ver qué dice Cristina y Cristina está esperando a ver qué dice Alberto. Entonces, ¿qué va a suceder? La verdad que no se sabe, porque uno tiene como distintas hipótesis, que Cristina se desligue un poco más y que lo deje a Alberto proceder, que se meta un poco más y que trate, porque también ella debe estar mirando qué es lo que pasa de acá al 2023. Me parece que igual Cristina Fernández fue la gran perdedora de la elección en función, bueno, primero haber elegido a Alberto Fernández, ¿no? Después la falta de liderazgo de Alberto Fernández y ella misma haberlo vaciado de poder y de liderazgo en su momento. Y por otra parte, creo que hoy tiene 65 puntos de imagen negativa, lo cual es muy alto y rompió
tanto su piso electoral como su propio piso en términos de imagen, y también sus dos apuestas, tanto Axel Kicillof como Máximo Kirchner, uno en la provincia de Buenos Aires y otro a nivel nacional, han quedado un poco truncas. Entonces, de cara al 2023, sin una renovación de liderazgos, la verdad es que tampoco está muy claro qué estará pensando Cristina en este momento y qué es lo que va a decidir en relación al gobierno, si apoyar, si meterse más, si desligarse, pero hasta hoy tenemos mucho silencio, ¿no? Pasaron 3 días, pasaron 4 días, el otro día, el día de las PASO, esto sucedió, bueno, al día siguiente, y la verdad que estamos todos esperando a ver cómo sigue. O sea, tuvimos la foto del día de la elección, el mensaje de Alberto ayer, y todas son como lecturas, esto que volvemos a agregar más incertidumbre, que si la Cámpora estaba en la plaza y no fue a escuchar a Alberto, entonces esto debe querer decir, y nadie se pronuncia, nadie se ocupa de dar certidumbre. Diana, Miguel, me gustaría preguntarles sobre ya lo que tenemos por delante como una coyuntura que aprieta el día a día, tanto financiero como cambiario. La Argentina se está planteando, si efectivamente avanza en un acuerdo o en un diálogo con el Fondo Monetario, resolver, por ejemplo, el tema de la brecha cambiaria. ¿Creen que puede resolverse sin llegar a tener que realizar algún tipo de corrección cambiaria más brusca? O sea, ¿hay forma de salir de los controles que tenemos hoy y de esta brecha sin tener que llegar a un ajuste cambiario? Diana, ¿cómo lo ves? Esa es difícil, esa dejásela a Miguel. Miguel, si querés, vamos. No, a ver, cuanto más tiempo se demore, más brusco y más fuerte va a ser el efecto, más fuerte va a ser la recesión y vamos a tener que cambiar. Pero justo esto con lo que decíamos recién de Cristina, etc. Es un país que busca un líder. ¿Qué dice Cristina? ¿Qué dice Alberto? ¿Qué dice alguien que tiene más pelo o menos pelo? Nos preocupamos por ese tipo de cosas. Y eso te demuestra la falta de coherencia en las medidas de coherencia, falta de instituciones. El tipo de cambio es una de las cosas que es el resultado de las instituciones que tenemos. Hoy tenemos una debilidad extraordinaria, tenemos una miríada ahí de pequeños tipos de cambio, te sacan al día siguiente de la votación lo mismo una nueva resolución de la Comisión Nacional de Valores afectando nuevamente transacciones que ya se hubieran realizado. Y necesariamente Argentina va a tener que hacer algo con el tipo de cambio. Primero, antes de poder hacerlo, para que no sea muy cruento y doloroso, bueno, Miguel sabe mucho más que yo, pero es necesario que permita que las fuerzas que generan dólares, los exportadores, puedan trabajar. No podés modificar algo en el tipo de cambio, sea lo que sea y como sea, si no haces algo al respecto con el sector exportador simultáneamente. Si no, digamos, lo único que van a cambiar es el numerario va a estar en un nivel más alto, pero todo lo demás va a seguir tan trabado como hasta ahora. Miguel, ¿cuál es tu pálpito? Primero te cuento que mañana sale mi nota en el Cronista, así que algo de esto voy a charlar, no les doy todo. Bueno, les damos un anticipo. Pero no, sí, te cuento. No, lo que yo te digo primero es un tema, yo creo que es un tema no solamente cambiario, es un tema general. Tiene que haber un modelo económico. O sea, la brecha cambiaria no se va a cerrar ni devaluando, ni tan sencillamente, porque devaluar sin programa es un suicidio. Entonces, yo creo que si uno tiene 100% de brecha, el paralelo a 200, el oficial al 100, y los queremos acercar, va a haber que tocar un poco los dos. Ahora, ¿cómo se toca el contado con liqui? Y bueno, eso requiere un programa para que empezar a que haya confianza, para saber que va a entrar plata, como decía Diana, que va a haber exportaciones. Tal cual. Requiere un montón de medidas, digamos, no baja solo ese. Ahora, si no bajo el tipo de cambio para el contado con liqui, bueno, tendrá que subir el otro, pero eso es una decisión en última instancia del gobierno de cómo maneja las cosas. El gobierno tiene que preguntarse, ¿por qué el paralelo está a 2.15? Y yo creo que hay muchas razones. Una de ellas muy importante es que no hay programa y que hay desconfianza. Miguel, ¿te da algún tipo de expectativa la convocatoria al diálogo que está haciendo el presidente? Va a ser a través del Congreso, o sea, no un diálogo de la Casa Rosada, sino planteando algún tipo de agenda, digamos. ¿Eso puede ayudar? A ver, yo creo que podría ayudar. Me parece que para eso tiene que haber... Primero, es muy difícil llamar a la oposición a un acuerdo y a la oración siguiente decir que ustedes son culpables de donde estamos.
tiene que haber, no parece una convocatoria a la oposición, digamos, parece ser una convocatoria aparte de la oposición. Yo creo que ayuda, pero tiene que haber un programa. El problema es que, ¿cuál va a ser el programa que se va a mencionar? ¿Cuál va a ser el rol del fondo? Yo creo que la oposición va a estar, pero que el principal problema no está en la oposición. El principal problema de ese diálogo es dentro del Frente de Todos. No, acá lo dejo a Mariel más que lo que voy a decir yo, pero yo creo que los primeros que tienen que apoyar esta iniciativa no es Fernández, sino son los grupos más radicalizados del Frente de Todos, que son los de los que uno realmente desconfía. Mariel, te hago, aprovechando un poco también que estamos linkeando a la oposición, ¿cómo dejó el resultado electoral los liderazgos dentro de la oposición? Porque Diana hizo también una observación muy acertada, y es que se abrió un poco más el espectro, ¿no es cierto?, con votos hacia la derecha y hacia la izquierda, y también, bueno, digamos, la repuntada que hizo el gobierno dejó que el triunfo opositor, si bien fue nacional y muy extenso, en algunos distritos no fue lo que se esperaba. Digo, ¿eso cómo impacta en los liderazgos hacia el 2023? Sí, bueno, a mí me parece, obviamente no fue lo que se esperaba y eso se notó. A veces esto tiene que ver con las expectativas, ¿no? Me parece, como decíamos al principio, el golpe para el gobierno fue muy fuerte para las PASO, y después de eso, bueno, parecía como que estaba yendo todo peor, entonces esto generó un exitismo dentro de la oposición que no era tal. Si nosotros pensamos cuando anunciaron a Santilli como candidato en la provincia, pocos pensaban que podía ganar la provincia de Buenos Aires, la verdad que era bastante poco probable. Entonces, haber ganado la provincia de Buenos Aires, que me parece que ese fue el principal foco de decepción de algunos votantes y de algunos militantes, fue un triunfo fuerte. En ese sentido, bueno, Rodríguez Larreta tuvo un rol importante porque él impuso sus candidatos ganaron los distritos, pero también dentro de la oposición se generaron internas y más allá de que Santilli también ganó la interna Manes, hoy el radicalismo tiene un peso que tal vez antes no tenía, ¿no? Con muchos dirigentes, con mucha renovación de dirigentes jóvenes y también con muchos candidatos, muchos con aspiraciones presidenciales. Entonces, me parece que tiene un semillero de muchos dirigentes. Me parece que el tema es, el desafío para la oposición es cómo ordenar el diálogo y que esa discusión por el liderazgo no se lleve al Congreso. ¿Por qué? Porque si no, nosotros estamos diciendo, bueno, tienen 34 senadores de un lado, 34 del otro, pero si 2 van a votar en contra para diferenciarse de que esto no es, a ver, es 34-34, tampoco les sobra mucho, porque también es fácil cooptar voluntades, ¿no?, del otro lado. Por ahí para el gobierno, cuando no le está yendo muy bien, es más difícil cooptar esas voluntades porque los senadores miran su proyección política, pero no es tanto lo que falta. Ahora, si el liderazgo lo va a discutir la oposición en el Congreso, eso es muy complicado para la oposición. Entonces, me parece que quedan muchos liderazgos, muchos en el radicalismo, muchos también dentro del PRO. Rodríguez Larreta quedó muy bien posicionado después de esto, pero tienen 2 años por delante, ¿no? Que en este país 2 años es ciencia ficción. Entonces, hay que sostenerlo, pero me parece que el rol para que la gente vuelva a confiar en la oposición, sobre todo, para esto, otra vez lo mismo, para generar confianza es darle certidumbre, tener reglas claras y no llevar esas internas a las discusiones en el Congreso. Diana, te pregunto, para ir completando también, y a Miguel, un poco con este escenario, ¿qué perspectiva podemos tener para 2022? ¿Percibís que hay posibilidades de que más o menos se sostenga este nivel de recuperación o hace falta que haya algún cambio más determinante, como decíamos al principio, o sea, explicitar un programa para que por lo menos la economía tenga algún tipo de empujón más definido? Creo que lo peor que nos puede pasar es que con esta anomia que tenemos ahora, la economía se vaya recuperando todo a 3%. Porque entonces en el gobierno van a pensar, bueno, está todo bien, no es grave, y no vamos a tener el empuje que se necesita. Y por otra parte, la tasa de crecimiento que necesita Argentina, siendo tanto más alta, no está llegando. El principal problema argentino
que es el desempleo. Ujú. Hablamos del dólar, hablamos de la inflación, hablamos de política, pero bueno, hoy tenemos una sociedad que se está derritiendo, que se está desgranando, y el dólar, la inflación es el resultado de las malas políticas que tenemos. En Argentina tenemos que ponernos de cabeza a hablar de cómo solucionamos el tema del desempleo. Solamente lo vamos a lograr con mayor inclusión y mayor productividad. Para mayor productividad hace falta reducir el costo del capital. Para reducir el costo del capital hace falta un montón de normas, de acciones, de medidas, de cambios estructurales que tiene que tener Argentina. Y lo peor que nos puede pasar es que el gobierno diga, bueno, sí, vamos más o menos, los economistas vamos a decir que es rebote del gato muerto, pero no va a ser suficiente para que Argentina deje de caer. Deje de caer. De ahí a que crezcamos suficiente, creo que falta muchísimo. No tenemos en Argentina conciencia, las mencionó recién Miguel, de todos los cambios estructurales que son necesarios, pero sobre todo no tenemos conciencia de lo que ha cambiado el mundo. Hoy las principales habilidades que requieren los jóvenes son muy lejanas de lo que se enseña en la escuela. Una persona que hoy puede codificar está trabajando sentado en su silla en algún pueblito de Argentina para el mercado internacional. Nuestros jóvenes que saben codificar hoy son un commodity. Hoy pueden trabajar en cualquier lugar del mundo y tener retribuciones en dólar. Eso hace que las compañías tengamos serias dificultades para obtener gente que tenga esas calificaciones. Por lo tanto, si no la tenés, te vas quedando atrás. Lo mismo con el sector agropecuario. Los cambios tecnológicos que están viendo son fenomenales. Muchos generados por Argentina, que en Argentina no se usan y se usan en el resto del mundo. Tenemos muchísimas más cosas. Si creemos que Argentina creciendo un 2-3% es porque ha dejado de caer, vamos a cometer un error de diagnóstico fenomenal. Miguel, ¿cuál es tu perspectiva para el año que viene? Yo creo que Diana hace muy buenos puntos, digamos. Yo creo que acá hay que distinguir entre lo que es un rebote, una mejora en el nivel de actividad temporario, de lo que es el verdadero crecimiento. Argentina está muy lejos de tener un verdadero crecimiento sostenido para cambiar el país, digamos. No tenemos, creo que los cambios estructurales que hay que hacer en educación, en la parte fiscal, en todo el régimen, en millones de temas, regímenes impositivos, son enormes, digamos. Eso es hablar de que Argentina hoy podría crecer 2 para que crezca al 5, que es realmente lo que se necesita para erradicar la pobreza. Ahora, yendo a tu pregunta respecto del año que viene, el año que viene yo creo que hay que mirarlo con mucho respeto, digamos. Este año rebotamos después de una fuerte caída, pudimos rebotar un poco más porque hubo básicamente una gran expansión monetaria y fiscal que permitió de alguna forma, a costa de mayor inflación, que la economía crezca un poquito más. El año que viene, la pregunta que se tiene que hacer es cómo podemos crecer con 1.700 puntos de riesgo país, cómo podemos crecer sin reservas. Las reservas para fin de año van a apenas tocar 4.000 millones de dólares con suerte, o sea, estamos realmente rascando la cacerola, contando las monedas. ¿Cómo se puede crecer con un cepo y con una brecha del 200%? Bueno, hay que hacer el famoso ajuste. El gobierno no quiere hacer, no podemos no llamarlo ajuste, pero hay que de alguna forma ponerlas contra las situaciones de la economía para que vuelva a ser una economía normal y salgamos de esta economía que es disfuncional. O sea, hoy tenemos una economía desajustada, hablemos así. Es una economía desajustada, desarmada, que hay que volverla a armar. Y bueno, generalmente armar una economía implica costos al principio. O sea, yo creo que va a ser un primer semestre muy difícil, pero si se arma un programa, si se llama al fondo, se empiezan a tomar ciertas medidas, se puede llegar a crecer en la segunda mitad. Si no, va a ser un año malo todo. Bien, una perspectiva compleja. Tenemos todavía para esperar que se despejen liderazgos políticos, un poco como decíamos, y también definiciones económicas, saber un poco qué pone sobre la mesa el gobierno en esto que ha comprometido como un programa plurianual. Miguel Kigel, Diana Mondino... Mejor que no lo ponga. Mejor que no lo ponga, porque me pasaron, no sé qué, 6 meses haciendo un presupuesto hace un mes de 4.000 y pico páginas y ahora resulta que no sirve y es plurianual. Vamos a ver. Yo creo que tal vez sean las tapas del presupuesto, de algo, vamos a ver. Gracias, Diana, como siempre, por acompañarnos. A Miguel también. Me anoto ya, bueno, que se anoten para leer la columna. Y Mariel, que, bueno, viniste acá hasta la rural. Gracias a los tres. Muchas gracias. Por habernos acompañado.